máximo 6 personas. ¿Listo? ¿Qué más? Ya, a ver, las patologías que van a tener que hacer la revisión van a ser estas de aquí ya: EPOC, asma, fibrosis, bronquitis, bronquitis o bronquiectasia y neumonía. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí o cuál es el objetivo en sí del trabajo? Por ejemplo, si yo tomo EPOC, ya, en la introducción, como bien detalla el documento, ¿qué tiene que ir ahí? Datos epidemiológicos, ¿cierto? Si es que podemos, vamos a hablar de epidemiología de Tungurahua, que es donde estamos ahora. Si es que no hubiese Tungurahua, vamos a ir un poquito más ya a Ecuador, ya. Si es que no hay de Ecuador, de América Latina. Y si es que no hay, si ya me están mintiendo, porque si hay de América Latina, ya. Eso vamos a hacer con cada uno de estos. Entonces, repito, en la introducción va a ir ¿qué? Datos epidemiológicos de la patología y una breve descripción de la fisiopatología. Una breve descripción de la fisiopatología. ¿Qué más? Tienen que hacer una búsqueda por PubMed, Medline, Google Scholar, el buscador que ustedes quieran. Preferible unas dos, ¿ya? Unas dos bases de datos, ¿ya? O Google Scholar o PubMed, o los que ustedes quieran, ¿ya? Tienen que utilizar tienen que hacer una búsqueda muy selectiva, ya como están ahí, ocupar los operadores booleanos, que es AND, cierto, OR, NOT. ¿Saben eso, cierto? Or es O. Dot es no. Sí, ¿quién sabe? ¿Tú sabes? ¿Segura? ¿Sabe? A los ojos. Ya. Bueno, ya. Van a hacer una búsqueda ya por esos sitios web. Ya me van a intentar buscar. Van a hacer una filtración, por ejemplo, como vemos acá ya. Por ejemplo, en PubMed. Todos los artículos van a tener que hacer revisiones sistemáticas, ¿ya? ¿Para qué? Para que sea más fácil, para que ustedes hagan una filtración mucho mayor. Ya, por ejemplo, vamos a abrir PubMed. Ya. Y aquí voy a buscar, por ejemplo, vamos a buscar... Vamos a buscar... Ya, si ven, pongo respiratory distress y me sale cuántos artículos me salen aquí. Uno. Ya. Y aquí yo comienzo a filtrar, por ejemplo, acá, ¿ven? ¿Qué estoy buscando únicamente? Ya, entonces aquí, ¿qué más puedo añadir? Puedo añadir physical therapy. ¿Y cuántos me quedaron ahora? 28, y ahí después puedo buscar más, no sé, ¿qué más? Pongamos para hablar únicamente de población pediátrica. ¿Cuántos me quedaron? Ya, y yo trabajo con esos 100. Ya. En su caso, por ejemplo, para excluir población pediátrica, que tendría que poner no pediátrica. Ya, entonces ahí me va a filtrar todos los documentos que no hablen de población pediátrica. Ya, por ejemplo, si quiero buscar fisiopatología del distrés, que tiene que ver con qué, con la fibrosis, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a poner, o por ejemplo, ya, si ven aquí, por ejemplo, me aparece datos epidemiológicos supuestamente, ya, y aquí todo en inglés. Respiratory distress and epidemiology, datos epidemiológicos, por ejemplo, data. Ya. Ya, chicos, como todavía no manejan bien esta parte, es cierto, puedo dar por alto que no sea una búsqueda tan avanzada, ¿ya? Lo que
que sí tienen que poner es lo que estaba estipulado en el cuadrito, si vieron qué ocupamos, qué palabras ocupo. Por ejemplo, síndrome de distrés, después ocupo, no sé, fisiología, pacientes adultos o epidemiología, y de ahí yo tomo cuántos documentos me salieron. Ya, como les menciono, siempre vamos a tratar para esta ocasión revisiones sistemáticas, ya, porque son las más importantes. Entonces, por ejemplo, puedo tomar un artículo de epidemiología y decir, a nivel mundial, no sé, el paciente con distrés tienden a irse a UCI 40%, o tiende a generar complicaciones de fibrosis pulmonar un 30% de los pacientes con síndrome de distrés a nivel mundial, ¿ya? Y en Ambato, o para buscar datos de Ecuador, yo ya no, lamentablemente aquí ya no, me imagino que ya no hay, ¿ya? Pero no perdemos nada buscando. ¿Qué más? Eso con la introducción, ¿ya? Entonces, datos epidemiológicos, ¿y qué más? Una descripción breve de la fisiopatología. Ya, apóyense siempre de documentos, ya, siempre de documentos. Todo documento, como les mencioné, o como está ahí, ¿no? En las instrucciones del deber, tiene que estar citado todo. Si vamos a ocupar algún gráfico, citamos. Si vamos a ocupar alguna tabla, citamos. Por ejemplo, la tabla tiene que ir tabla arriba, siempre arriba de las tablas, ¿no? Ponemos tabla 1, no sé, datos epidemiológicos del Ecuador por provincia. ¿Ya? Las figuras, por otro lado, donde se referencian o donde se pone el nombre, en la parte inferior. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero tomar una figura de un texto aparte, ¿cierto? Pongo figura número 1, no sé, ocupación alveolar, tomada de Stalin y colaboradores. ¿Ya? Listo. Eso es todo. ¿Qué más? Ya una búsqueda lo más exhaustiva posible, ¿ya? ¿Para qué? Para que les quede a ustedes también un poquito de fisiología. Entonces van a tomar cualquiera de estas enfermedades y van a hablar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, datos epidemiológicos de POC y fisiopatología en la introducción. Claro que eso. En la metodología tenemos que mencionar siempre que este es un estudio este es un documento de tipo descriptivo, y es una revisión no sistemática, por así decirlo, ¿ya? Es un documento en base a un estudio descriptivo únicamente. Vamos a recolectar información y a describir en nuestras palabras. Quiero que también dentro de metodología me hagan ese gráfico, ¿cierto? Que está ahí. Ese diagrama que ven ahí es un diagrama de modo prisma, ese les va a servir incluso para la tesis después. ¿Qué es eso? Que me diga, por ejemplo, en esta primera búsqueda saqué 1000 documentos. De esos 1000 documentos excluí tantos, ¿por qué? Porque no me hablaban de población adulta, otros porque no me hablaban de epidemiología, otros porque, no sé, eran experimentación en animales, otros porque no tenían nada que ver con el tema, porque eran datos preliminares y así, ¿ya? Y al final me dicen con cuántos documentos ustedes se quedaron. Y eso sería todo en metodología. En resultados me van a mencionar, van a tomar 5 artículos nomás, ¿ya? 5 artículos en resultados y en discusión. Ojo, son 5 artículos nomás. ¿Qué van a poner en resultados? En sus palabras quiero que interpreten los resultados de los artículos que toman, ¿ya? Pero aquí, para tener más claro cómo voy a formular los resultados, tengo que relacionar tanto la plimometría, la espirometría y la flujometría con el EPOC. Entonces, ¿qué dirían resultados? Por ejemplo, en resultados me invento, ¿ya? Paciente con EPOC exacerbado, que tenga, no sé, 2 episodios de exacerbación al año, tiende a disminuir el valor de flujometría un 20% cada 6 meses. Ese es el estudio que dijo tal persona. Eso en resultados, ¿ya? Y en discusión, ahí en cambio van a tener que todos los resultados que ustedes pudieron sintetizar de los 5 documentos van a apoyarse con otros documentos más. Ahí sí no me importa que sea de la búsqueda, de la revisión de la revisión que hagan, simplemente para que apoyen o para que refuten lo que está en el documento. Por ejemplo, nuevamente, lo
mismo, ya entonces, por ejemplo, paciente con fibrosis pulmonar de evolución de 6 meses, mencionan que no se ve afectado la flujometría. Sin embargo, autores como, no sé, Isaac y colaboradores dice que sí se ve afectado y que disminuye un tanto por ciento. Ya, o sea, total sería 5 artículos de resultados, ya, y de esos 5 yo voy a refutar con otros 5 más. Ya pueden refutar o pueden apoyar lo dicho. Incluso pueden ocupar los mismos documentos solamente para apoyar la idea que ustedes tengan. ¿Sí me entienden? O sea, no es necesario que lleven la contraria a la idea, sino que si ustedes encuentran documentos que apoyen, por ejemplo, apoyen la flujometría en pacientes con EPOC, todo voy a decir que apoyen la flujometría. ¿Sí? Y entonces ese enfoque, ¿ya qué pasa con la flujometría, qué pasa con la espirometría y qué pasa con la pirometría en alguna de estas patologías que tenemos aquí? Sí. ¿Está contraindicado, no está contraindicado? ¿Cuáles son los valores normales? ¿Cambia la técnica o no cambia la técnica, por ejemplo? Ustedes tienen ahí un abanico de posibilidades para donde quieran llevar su diferente estudio. Así que por eso les doy la posibilidad de escoger. Por ejemplo, aquí los compañeros, no sé, dicen, ¿saben qué? Hagamos la revisión del EPOC, ya hablemos de las 3 pruebas, pero digamos que o busquemos documentos que apoyen la flujometría. ¿Ya? Pues vamos a buscar todos los documentos que apoyen la flujometría. Además, si la flujometría es buena porque me permite tener una medida exacta o con más de, no sé, con menos sesgo de variación, que me mide flujo expiratorio de una forma más precisa, ¿ya? Que por ejemplo ya pueden tomar en cuenta, no sé, los valores espirométricos del EPOC. Entonces, podemos decir que la espirometría en pacientes con EPOC está contraindicado porque, no sé, porque tiene una resistencia al flujo muy avanzada, etcétera, ya me estoy inventando, ¿sí? Pero sí o sí, ya en resultados me tienen que hablar de la pirometría, la flujometría y la espirometría. Ya, entonces, ¿qué pasa con la espirometría en EPOC? ¿Qué pasa con la pirometría en EPOC? ¿Y qué pasa con la flujometría en EPOC? Listo, ya. Ya saben, un trabajo extenso no significa que sea bueno. Ya, así que no existe un mínimo de hojas ni un mínimo de referencia, ¿ya? Ya, lo que más voy a puntuar, ¿cierto? Como ven ahí en la rúbrica, que era la lógica que tenga el documento. Ya, la lógica. Y para suerte de ustedes ya soy muy medio científico y pensé en los autores que han hecho algunos papers, así que no me